Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, Lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas. ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. A sanar juntas desde el caos, la risa. El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. Porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia. Con Aranza García y Paula Maulén. Por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio llamado La Limpia, que por no sé qué ocasión estamos en la sala de mi casa. Porque Sí. ¿Cómo estás, amiga? Yo bien, estoy bien. ¿Y tú? Mejor. ¿Mejor? Que Había sido ¿cuándo? un día que hoy. Que hoy hace un rato. Mejor que hace 2 horas. Había sido un día un poquito caótico, pero ya como que llegar y hacer la limpia y que prender sus cositas para ustedes, para que vean el bonito set. Que ahora está diferente que la vez pasada. Sí. Está chido eso. Y tenemos a Ramona, Sí. que decidió ser parte de este episodio. Exacto. Es un gatito de apoyo emocional. Es un gatito que viene a limpiar la energía. Entonces sí, me siento ya distinta. Y bueno, como les habíamos dicho en el primer episodio, pues ahora estaremos buscando como tomar otros espacios y llevar la radio y la limpia a diferentes lugares. Y en algunas ocasiones estaremos también en nuestras casas, porque al parecer a ustedes les gusta. El chisme. Esto es todo lo que van a ver. Sí, no hay más. El sillón. Aquí vive Ara, en realidad, en Ya, este cuadrante. No, quizá un día podremos hacerlo en la cama. Esa era nuestra primera idea, la verdad, pero nos dijeron que estaba muy difícil. Exactamente. Entonces, ustedes coméntenle ahí para meter presión y vemos cómo lo organizamos. Y el día de hoy vamos a hablar, no sé si más bien, definitivamente no es un tema sencillo. No. Y habría muchas maneras en las que lo vamos a abordar. Pero lo que sí es que me parece que en todas habría que comenzar definiendo qué es eso de lo que vamos a hablar. Entonces, Pepito, ¿qué es ser o qué entendemos por víctima? Pues sí, a ver, creo que un poco contextualizando este episodio, porque como que yo lo había sugerido y ahora había pensado, creo, que como que la tirada era como hacerse la víctima, ¿no? O como estar en el papel de víctima en la vida. Y yo le decía como, no, o sea, yo como lo planteaba era como en términos políticos, ¿no? Como qué implica a nivel social ser víctima de algo, cómo te sientes, cómo lo experiencias, ¿no? Cómo lo encarnas. Y creo que eso, como que es importante decir que de esa manera lo vamos a enmarcar, creo. Sí. Que eso. Entonces, yo busqué, obviamente, la definición y la primera definición que me salió fue la de la RAE, que es muy rara. ¿Qué dice? La primera es persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio, cosa que me parece muy fuerte. O sea, sí, no sé. Raro. Y la segunda acepción es persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. ¿Cómo? ¿Qué? Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. ¿De otra qué? Ray, ¿qué onda? ¿Qué onda, Ray? ¿Qué es eso? Bueno, esa no nos interesa. ¿Cómo? O sea, persona que se expone a un riesgo en... ¿Qué? Obsequio de otra. Neta, no le entendí. Bueno, no importa, no es relevante. La RAE
Y buscaste otras definiciones. Busqué una definición de la ONU, de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, y dice que se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, que bueno, de la declaración, digamos, incluida la que proscribe el abuso de poder. Y después dice, en la expresión víctima se incluye además en su caso a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro para prevenir la victimización. Y a mí eso me pareció... Espera, vas muy rápido. ¿Y a las personas que qué? Y a las personas... a los familiares, digamos, o a las personas cercanas a quien vive directamente la agresión. Ah, ok. O sea, si yo soy tu vecina, pon tú, y estoy viendo que sufres una situación de violencia y entonces yo interfiero. Doméstica, por ejemplo. Ajá, ándale, buen ejemplo. Y entonces yo interfiero y resulta que a mí también que yo grito, que lo que sea. Ajá, y algo me pasa a mí. Ella de alguna manera también... No, aunque no te pase nada. Solo escucharlo ya eres también como una víctima indirecta, ¿no? Yo lo estoy entendiendo un poco así. O sea, dice, o personas que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños, al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización, ¿no? O sea, si tú entras a mi casa porque me están golpeando y algo te pasa a ti, pues inmediatamente te conviertes en una víctima también, según esta declaración. Que digamos que es... Bueno, no sé, o sea, yo pensaría que es la declaración que más importancia a mí quizás habrá me que gustaría tener. Pensar en si en la Declaración de los Derechos Humanos viene algo, pero no lo busqué. No, pero sí debe de ser, porque esta es de la ONU, ¿no? Sí. Entonces, pues debe de estar también ahí en la Declaración de los Derechos Humanos. Sí. Además, como ya menciona que es cuando se violan tus derechos humanos, pues supongo que va ligado, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, como creo que en pocas palabras, según lo que dice esta definición, es alguien que experimentó violencia, algún delito, violación a sus derechos o algún agravio que haya generado daños físicos, emocionales, psicológicos en la persona, en sus bienes o en su patrimonio, ¿no? O sea... A lo mejor si te roban, pero no te hacen nada a ti físicamente, pero te quitan tu varo, pues también... Eres víctima de robo. Pero más allá de la definición justo de lo que jurídicamente... Porque esto es muy jurídico, ¿no? De lo que se entiende por víctima, a mí me gustaría que definiéramos nosotras. Porque creo que además ha funcionado en otros episodios, que es una víctima. Entonces, ¿para ti qué sería una víctima? Ay, qué fuerte pregunta. No sé, o sea, creo que alguien justo a quien que se ve afectado por alguna, o afectada, por alguna situación, no necesariamente de violencia. O sea, siento que en un contexto como el de México y quizá como el de América Latina, estamos muy acostumbrados a nombrar a las víctimas en contextos de violencia, pero no necesariamente tendría que ser así, ¿no? O sea, incluso puede ser, no sé... alguien que sufre algún daño por algún desastre natural, que no necesariamente es un contexto violento, sino como, pero que siento que si lo pensamos en esos términos es como, ok, yo sufrí un daño por un desastre natural y eso hace que se cambie el contexto de mi vida o la realidad o la realidad, ¿no? Hay como un quiebre que diferencia quién eras antes del accidente y quién eres después. Entonces siento que de ahí podemos partir como que es un suceso que... es que no quiero decir marca la vida de las personas porque siento que también puede ser problemático y más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sí, como un suceso que cambia tu contexto y que como consecuencia de ese suceso tienes un daño en tu vida. ¿Te gustó esa definición? ¿Te hace sentido? ¿Qué le agregarías? Quizás también
Ay, no sé. Es que sí está bien difícil. O sea, creo que definitivamente está ligada al daño, ¿no? Ujú. Como el concepto de víctima, más allá de dónde viene ese daño, ¿no? O sea, como Ujú. si es otra persona, si es un desastre natural, si es una enfermedad. Ajá. ¿Puedes ser víctima de una enfermedad? Pues sí se dice, ¿no? De que fue víctima del cáncer. Y yo. Pues sí, que sí dicen así, ¿no? Sí, la producción dice que sí. Yo confío Pues, en ellos. Pues sí, supongo, ¿no? O sea, mira, bajo la definición que yo estoy dando de víctima, entonces sí, ¿no? Porque es un daño que recibes y que claro. cambia tu contexto. Ujú. Pero, ¿Y qué si no cambia tu contexto? pues no sería, o sea, no sé, ¿qué? O sea, para ti sin... O sea, es que para mí a fuerzas sí tendría... Bueno, no sé si a fuerzas, ¿no? Pero al menos en la generalidad sí tendría ese suceso que cambiar tu contexto. Okay. O sea, con el cáncer, pues lo cambia, ¿no? Estás No, claro, enferma. claro. Yo ahora, antes de que dijeras eso, pensé justo en mi pierna y dije como, ah, pues sí. Víctima de un perro tacleador. Que me atropelló. Ajá, pero... O sea, igual me pude haber caído aquí en mi casa y igual... Víctima de la caída, no sé. Está complicado, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo definís? ¿Definís? ¿Cómo lo definís, nena? No sé. O sea, creo que definitivamente hay una situación puntual de daño Uh-huh. que genera consecuencias. Uh-huh. No sé si esas consecuencias necesariamente modifican tu contexto, pero sí hay consecuencias, ¿no? O sea, hay cosas que cambian Uh-huh. en tu haber. Uh-huh. Y me gustó que esta definición que dabas ponía a las víctimas indirectas. Como que creo que esto también, justo sí, en contextos de violencia es bien importante nombrarlos, porque hay muchas cosas que se quedan fuera cuando solo nombramos a las víctimas directas de esa violencia, ¿no? Pensando ya en violencias extremas como puede ser un feminicidio o una desaparición, o sea, las personas que se quedan vivas, pues Sí. Normalmente son víctimas, no solamente, que siento que también está interesante analizar, pero también bien importante de nombrar, que pues en países con alto índice de impunidad, como puede ser México, que tiene el 90% de impunidad en los casos, y hay otras cifras que hablan del 99%, nombrar que cuando pasa un suceso de tal magnitud de violencia y hay víctimas indirectas, después esas víctimas son víctimas de muchas otras violencias, ¿no? Entonces son como violencias que se enmarcan de muchas cosas. Sí. Son justo víctimas de la corrupción, de que no hay un debido proceso a sus derechos, que no tienen un juicio, que no hay justicia penal ni legal, etcétera. Como que eso también me pareció, o sea, me parece valioso que esté nombrado. Pues el otro día una amiga nuestra, que de hecho ya vino a la Limpia, compartía un post sobre cómo el estar viendo un genocidio en tiempo real, qué le hace a nuestra psique, ¿no? Y cómo... Ay, no lo vi, ¿quién? Bol. Ah. A pesar de que eso, ¿no? O sea, como evidentemente nosotros no estamos en la Franja de Gaza, no llevamos meses sin comida, ¿no? Todo este contexto, pero estarlo viendo inherentemente nos hace víctimas también, ¿no? O sea, porque ver cómo están matando a una población de esa manera genera cosas en nosotros también, ¿no? Y eso, como que a mí me pareció muy fuerte porque, claro, hay como cierta decisión, ¿no? O sea, como de decir, bueno, sí, pero eso le está pasando a la banda palestina, no me está pasando a mí, pero ¿qué pasa con las imágenes que veo? Con las imágenes que veo, o con que me genera mucha angustia, o con que siento que no puedo hacer nada más para ayudarles, o con pensar en que estamos mucho más cerca de una realidad palestina que de una realidad millonaria. Ajá, ¿no? O sea, claro, somos mucho más cercanos a la banda de Palestina que a Karol G, ¿no? Entonces,
como que eso, como en términos como de cómo... En términos de violencia, además, creo yo, como que la violencia siempre hace este efecto como de cuando cae algo al agua, como que genera ondas, y entonces, claro, hay un momento como puntual de violencia, pero ese momento mueve otras cosas a su alrededor, ¿no? Entonces, sí, creo que está bueno como no perderlo de vista. Es que, ¿sabes qué pensaba en esta primera definición que dabas de la ONU cuando decía lo de las víctimas indirectas? Antes de que acotáramos que sí son víctimas indirectas cuando sufren un daño, si intervienen, tal. Estaba pensando, bueno, pero es que en México todas las personas serían víctimas, ¿no? Porque todo el tiempo estás expuesto a la violencia. O sea, y ahora que ponías como el contexto del genocidio, pues lo pienso también que sí ha de ser difícil. Bueno, ya hablo en tercera persona, pero que pues sí es difícil pues de pronto ser mujer y ver las cifras tan altas de claro, violencia, que obviamente eso tiene un impacto en ti y en tu comportamiento, o sea... Sí, o sea, yo me acuerdo mucho en la carrera que fue cuando más estuve como militando activamente en el movimiento feminista. A mí me daba terror salir a la calle, ¿no? O sea, como pensar todo lo que me podía pasar, todo lo que le habían hecho a otras morras, todo lo que, o sea, como claro que afecta. Y no, o sea, como solo antes de cerrar este bloque, como que también siento que un poco esto de, bueno, entonces todos somos víctimas y entonces nadie es víctima realmente, como no, o sea, no deslavar lo que significa, de hecho, estar experimentando un genocidio, ¿no? O pues lo que ocurre en un feminicidio o en una desaparición forzada o en bla, ¿no? O sea, tantas formas de violencia que hay. Ajá. Y yo tenía otra pregunta. Entonces, ¿hay niveles de víctimas? O sea, ¿hay víctimas que son más víctimas? Yo creo que más bien en una situación alguien experimenta la violencia de manera directa y otros de manera indirecta. Pero no creo que uno es más víctima porque, bueno, a ti solo te robaron, pero a ella la violaron, ¿no? O sea, como no en ese sentido, ¿no? O sea, creo que como que en ese sentido el concepto de víctima tiene que ver con la inmediatez que tuviste ante el acto de violencia, quizás, o ante el o hecho... el impacto, ¿no? O sea, quizá... Güey, pero es que está difícil definir, ¿eh? No, o sea, tal vez no sabemos en los que estábamos metiendo. No, pero es que, ¿sabes qué pensaba? Que, o sea, si lo vemos otra vez con el ejemplo del cáncer, pues sí no es lo mismo decir, tengo cáncer en etapa 1, que en etapa 2, que en etapa 3, que en etapa 4 y es terminal y me voy a morir y me quedan 5 años de vida, ¿sabes? Y entonces como que en ese sentido pienso que si lo vemos en ese ejemplo, bueno, ok, podríamos decir, sí hay, o sea, todas esas personas que tienen cáncer son víctimas de cáncer, pero no todas las consecuencias son tan fatales, ni el cambio... Es que yo lo pensaba en esos términos como de cómo te afecta, ¿no? ¿Qué tanto te afecta ese acto de violencia? O sea, yo me imagino, pues una mujer que es asesinada y que es víctima de un feminicidio, Leo ya se rindió. Una mujer que es víctima de un feminicidio, evidentemente es como la víctima de que esto ocurrió, pero ¿y qué si tiene un hijo, por ejemplo? Claro, es un hijo huérfano de feminicidio que se vuelve una víctima. Y que experimenta no la violencia directa, pero su afectación va a ser Está bien cañón eso porque, por ejemplo, en México, que no hay una disculpita, Leo, que no hay una legislación, legalmente ese hijo pasa a manos del padre, que en el 90% de los casos es quien perpetra el feminicidio. Claro. Entonces es muy fuerte porque el hijo se queda huérfano y además ahora tiene que vivir con su papá que mató a su mamá. Y legalmente es una pelea porque no se puede quedar con la familia. Es un rollo, o sea, pero sí, o sea, creo que... Sí. Ay, no sé, hay muchas... Sí, ya no, siento que ya nos enredamos. O sea, no, bien, pero creo que es parte de lo complejo de la palabra, o sea, y del contexto sobre todo político, de que exista y de que se nombre, y que de hecho es bastante complejo verlo hasta en declaraciones de derechos humanos, hasta en leyes. Y en todas las aristas desde donde lo puedes ver, ¿no? Porque lo puedes ver desde la definición rarísima de la RAE, o lo puedes ver en términos jurídicos, o lo puedes ver en términos sociológicos o psicológicos,
o comunitarios, o sea, no sé, como que hay muchas maneras. Que también luego estaría bien justo ver de dónde sale la definición de la RAE, o sea, porque... Sí, ahorita... Ahora en nuestra pausa que vamos a hacer, puedo investigarlo. Entonces, nos vamos a una pausa y seguimos en la limpia. Eso. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Estamos de regreso en la limpia, partiéndonos la cabeza para intentar definir el concepto de víctima. Híjole, qué duro. Y estamos como intentando también, creo, entender como todo lo que lo atraviesa, lo complejo que puede llegar a ser. Me metí rápido a ver de dónde venía la palabra y, o sea, en la RAE, digamos, en una búsqueda muy rápida solo dice que viene del latín. No te puedo decir exactamente qué es. Y después viene una cosa de hacerse a alguien la víctima, ¿no? Que lo define como locución verbal coloquial, que es quejarse excesivamente buscando la compasión de los demás. Que bueno, creo que esa es la parte como más light de... Y que, no sé si light, era lo que, o sea, cuando Pepito propuso Eso era lo que Aranza quería... Sí, como que yo sí quería hablar de hacerse la víctima, pero bueno, lo agarramos en otro sentido. Sí, exacto. Entonces, lo que nos duele. ¿Qué te duele? ¿O quieres? Es que no sé, siento que no terminamos de... Sí, o sea, creo que ahora tal vez podríamos describir cómo se ve una víctima. Es que justo, o sea, a mí eso es algo que me duele un montón, ¿no? Que A ver, si ustedes han visto La Limpia desde hace más de un año, o como sí, más de un año. Saben que hay una funa escondida en alguno de los episodios de La Limpia. Y justo, bueno, yo la hice. Y es como a partir de una situación que yo viví, empecé a reflexionar sobre el ser víctima, ¿no? Y cómo, justo como que pensamos que una víctima se tiene que ver triste, su vida queda marcada por eso que pasó, como que se queda enfrascada en una burbuja en la que eternamente vive la agresión, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con las víctimas que de hecho son felices después, ¿no? O eso pasa un montón, que van a un juicio y que se suben al estrado en términos gringos y que no están llorando, no están devastadas, de hecho se ven bien, como que se ven contentas y es como, entonces no es cierto lo que está diciendo. ¿Qué pasa? Como pasó en el caso de La Manada en España. O sea, por ejemplo, a la víctima de La Manada, mucho la juzgaron porque al día siguiente sí se fue con sus amigas, posteó cosas en redes sociales y entonces como, no sufriste una violación múltiple porque estabas aparentemente siguiendo con tu vida y estabas feliz y eso no le pasa a las víctimas, ¿no? Que además justo lo que ella decía era eso, ¿no? O sea, como pues claro que quise seguir con mi vida al día siguiente, o sea, no... Sí, yo no me quería quedar en esa narrativa. Y además como que ella no le quería decir a la gente lo que le había pasado, entonces decía como, claro, o sea, dentro de esta lógica de vergüenza que también atraviesa mucho a las personas que son agredidas, como si yo actúo normal, entonces no pasó nada, ¿no? Mi vida está bien, o sea, como que ahí hay un montón de cosas que están atravesando como esas experiencias, pero eso, como que justo a mí algo que me duele mucho es como esta conceptualización de la buena víctima, ¿no? O sea, la víctima ideal, la víctima que llega a declarar con la cara lavada y con un suétercito de botones, ya sabes, que es como muy estereotípica, pero ¿y qué si fuiste a tomarte unas chelas al día siguiente? No. Exacto, justo iba a decir, o más allá de eso, sino como cómo se tendría que ver ante los ojos del Estado y de la sociedad,
una mujer que sufre violencia y para concederle la justicia, entonces tienes que ser la mejor estudiante, buenas calificaciones, ayudar en la casa, o sea que nuevamente como que refuerzan los estereotipos y los roles de género que se supone que tienen que cumplir las mujeres. Claro. Y entonces si te sales de eso, o sea que si consumes sustancias, que si, ¿viste? Sí, ¿Cómo manejé mi lenguaje para la televisión? De nada. ¿Vieron? Hizo como Matrix así, para atrás. Eso, que si consumes sustancias, que si sales de fiesta, que si tu falda estaba muy corta, que eso ya no te convierte en víctima. Y además como esta conceptualización, el estereotipo de que las mujeres somos como vulnerables, ¿no? Uh-huh. Y de hecho vives una experiencia en la que fuiste muy vulnerable y entonces decides no verte así, o no comportarte así, ¿no? O no ser un perrito atropellado que se queda en una esquina llorando, ¿no? O sea, y que si te enojas, y que si no lloras, y que si, o sea, como que a mí eso me duele mucho porque no solamente ya es como el momento del daño, sino no importa cómo te sientas, no importa cómo estés viviendo esa experiencia, tú te tienes que comportar de esta manera. Y es como otro nivel de control sobre nuestros cuerpos, ¿sabes? Y sobre nuestras emociones, y sobre nuestros deseos, nuestra rabia. Y sobre, claro, o sea, y que si yo cuando estoy triste me dan ganas de salir a bailar con mis amigas, ¿sabes? Como que los niveles de control y la manera en la que se tuerce ese control para agarrarnos de distintos lados, a mí es algo que me duele mucho. Uh-huh. Yo, o sea, pensaba obvio en la importancia de nombrar estos conceptos desde lo político, o sea, como que sí decir como las víctimas son así y se ven así, o sea, claro que tiene una importancia, sobre todo, o sea, y vuelvo otra vez al mismo punto, en países donde no nos creen, y más allá como hablando de violencia hacia las mujeres o hacia las disidencias, como que siento que conceptualizar a las víctimas es importante dentro de un marco en la historia, sí, pero también llega a ser problemático, justo por todo esto que estás mencionando, como... Y es que entonces, ¿por qué me tendrá que ver así si soy una víctima, no? No, o genera otras cosas, por ejemplo, como ser víctima, eso, está como inherentemente ligado a la vulnerabilidad, ¿no? ¿Quiénes no pueden ser vulnerables? Los hombres. ¿Y quiénes son los que menos denuncian abusos? Exacto. Los hombres. Porque denunciarlo te pone en una situación de víctima y tú no puedes encarnar esa situación de vulnerabilidad. Y eso genera otros efectos, ¿no? A su vez, o sea, como el silencio, la vergüenza, la culpa, o sea, me explico, como que siento que como que estalla hacia muchos lados distintos y de alguna manera nos atraviesa y de alguna manera nos daña, ¿sabes? Y que por otro lado, cuando se define cómo son las víctimas y entonces pareciera que existe un manual de cómo ser víctima, y entonces, y aquí neta un asterisco súper grande con lo que voy a decir, porque evidentemente, o sea, esto no va, o sea, lo que quería decir es como, y entonces hay víctimas falsas, ¿no? Y pongo el asterisco porque esto no va para los comentarios de los incels que luego nos hacen tu denuncia es falsa y las... No, sí. O sea, no, más bien justo va a que de repente, sí, desde el Estado se fabrican víctimas, así como se han fabricado culpables, y entonces eso también desarticula los movimientos y las luchas sociales bien cañón. Sí, claro, también. Y a mí me enoja eso, o sea, como que en esta parte de lo que nos duele, que a veces soltamos el enojo, o sí, como que me puede mucho eso, o sea, se me hace tan vil y tan cruel que alguien utilice el dolor de toda una comunidad, o de, sí, como, y que lo encarne para intereses personales. Me parece horrible. Me emperra. ¿Eso sí se puede decir? No. Me enoja de una manera exuberante. Es que para eso sirven las groserías, aunque no le guste a la tele, pero para eso sirven. O sea, un poco como esta señora Xóchitl Gálvez, que decía como, claro, vamos a hablarle a los desaparecidos, que es como señora... No mames. O sea, sí, como hablarle a la mamá de un desaparecido para que venga a hablar mal del gobierno pasado, ¿sabes? No, o yo pensé que ibas a decir lo de las gelatinas de Xóchitl Gálvez.
la verdad. O sea, como estos discursos como ella, ella haciéndose la víctima. Sí. Como, a ver, que este fue un ejemplo muy burdo, pero va desde lo más básico hasta neta lo más cruel. Como instituciones o ONGs que se crearon en nombre de las víctimas y que son todo menos eso. Sí. ¿No? No, o banda de Israel diciendo que decir que viva Palestina libre, que alto al genocidio es Sí, va en contra. Ay, ¿cómo Es se dice esta palabra? antisemita. Es antisemita. No, bebé, no estamos hablando de eso. Hoy ¿no? traigo bien atravesado eso, vieras, con la... O sea, y yo no sé si lo voy a decir o no, pero... Con la Ay. comunidad judía en México, que es una de las comunidades más... con más privilegiadas y con más alto poder adquisitivo, y neta uno entra a Twitter y hay tweets así de que ya entendí que si un día atacan a mis hijos, ustedes no los van a defender, que es como, señora, lo está tuiteando desde su mansión en Polanco. Sí. O sea, Neta cállese. sí, no se ubican. Y entonces justo eso a ver, me parece que el ejemplo judío es también bueno, porque si bien, pues sí vivieron un genocidio. Sí, Y sí. nadie va a negar eso, o sea, nadie, y es nadie. horrible, y también han sido un pueblo que tuvo que salirse de sus tierras. Perseguido, Exacto. señalado, sí. Sí, y que experimentan mucha violencia. O sea, eso es cierto, pero creo que también hay que las violencias se contextualizan y las víctimas creo que también tienen que hacerlo. Y evidentemente, aunque cargan una historia, al menos en la Ciudad de México, yo creo que sí me atrevería a decir que no hay judíos que estén siendo en este momento violentados o discriminados a gran escala. Ah, o sea, sí, a gran como que en escala sus... Me acuerdo que aquí yo alguna vez puse ese ejemplo como de... ¿O no? No sé. De cuando... O sea, que evidentemente yo jamás experimento racismo o discriminación en mi ciudad y en mi país tampoco, pero que cuando salí a Estados Unidos sí me detuvieron y sí estuve... Y yo podría decir y nombrar esa situación como una situación de discriminación y racismo, pero eso no va a hacer que yo mañana salga o que salga hoy en la tele. No, es que yo sufro discriminación y racismo por ser mexicana, que es lo mismo que pasó con Carla Sousa, esta actriz, cuando dijo de ojo verde, de ojo verde, ajá. blanca. O sea, como, y eso es, a eso voy, no sé si estoy siendo clara, No, sí. pero a eso voy con lo que me parece muy problemático, que entonces parece que hay un manual de cómo ser víctima y encarnas una historia que no es la tuya. Y eso cómo me da coraje. Verdad de Dios. También yo estaba, también me da risa escuchar la producción, Rey. También pensaba en que hace poco vi que había personas, perdón que me clave en lo del genocidio, pero es que como que en los últimos días han pasado muchas cosas, ¿no? Pero como esto que alguien decía, ¿no? Como, pero a ver, o sea, el pueblo palestino, bueno, evidentemente ni siquiera lo reconocían como palestino, ¿no? Pero como la banda árabe es súper LGBT-fóbica, maltratan a las mujeres, no sé qué, por lo tanto, está bien que esté Sí, ocurriendo que los eso. maten. ¿Qué? O sea, ¿cómo se torció eso? ¿Sabes? Como en nombre de los derechos humanos y de la no discriminación dices, no, sí, que sí haya un genocidio. O sea, ¿en qué lógica torcida y vil cabe ese razonamiento, ¿sabes? No sé, como que... Sí, o sea, yo pensé un poco en la sororidad, o sea, este concepto ya tan manoseado, sucio también, por lo mismo, pero pensaba en esto que sí es, o bueno, que para mí, yo diría que es como, güey, no nos tenemos que llevar bien. O sea, no tenemos que ser amigas, no tenemos que tener los mismos ideales, no te voy a apoyar en todo, pero evidentemente si en algún momento sufres violencia, yo ahí voy a estar, ¿no? Claro. Y lo voy a defender y lo voy a cuidar y lo voy a proteger y pues siento que es lo mismo, como por supuesto que hay muchas cosas que podríamos, no sé, reclamarle a diversas religiones, pero nada de eso justifica que masacren gente por sus creencias personales, o sea, y no es una monedita de cambio tampoco, no es como, y volvemos otra vez a este rol
de buenas víctimas que tienes que hacer. O sea, y ya no en el sentido de buenas víctimas, pero como de, no sé, de persona woke, ¿no? Que tienes que hacer, como, defender todos los derechos para que entonces no sufras ninguna violencia. No, o sea, el simple hecho de existir debería de eximirte de recibir cualquier tipo de violencia. Claro. Que a ver, también se contextualizan porque, o sea, siento que no es lo mismo, por ejemplo, cuando se queman cosas, ¿no? O sea, cuando se queman instituciones o cuando se les raya, igual ya me super fui, pero cuando se les raya, no sé, los... El Metrobús. No, el metro, ¿cómo se llaman los de las, ya no granaderas, pero el antiguo cuerpo de granaderos ahora? Los granaderos que no son granaderos. Exacto. Pues como sus escudos. Su escudo. O sea que, claro América. que eso se puede problematizar y decir que hay una violencia, pero justo también hay que contextualizar, ¿no? O sea, esas violencias vienen de una respuesta a algo. Sí, Ujú. sí. Es que, bueno, yo estaba teniendo todo lo pienso, pero creo que ya no nos da tiempo. Entonces vayamos a una pausa otra vez, porque también está duro este tema. Igual como para ordenar un poco las ideas y así, y regresamos, ¿te parece? Me parece perfecto. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Estamos de regreso en La Limpia, platicando sobre el concepto de víctima, sobre lo que nos duele, y ya vamos pasando la parte sanadora, pero creo que Pepito se quedó con cosas. Sí, justo había como una última cosa que a mí me duele mucho y que creo que tiene que ver con la parte también que me sana, que es como esta onda de el ser víctima, como que automáticamente, como que el papel de víctima está conceptualizado mucho hacia la pasividad, ¿sabes? O sea, como tú me hiciste esto y tú me hiciste esto. O sea, como que no se abre la posibilidad a que de hecho yo haga algo al respecto, ¿sabes? No en un sentido de responsabilizarme en términos de pues para qué salí a la calle con falda, ¿no? Pero sí en un sentido de como ya basta de lamerte las heridas y de decir como es que tú y es que yo me rompí por tu culpa, por eso que tú me hiciste y más allá de eso decir como ok, pero ¿y qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo voy a acomodar esa experiencia? ¿Cómo voy a asegurarme de que no me vuelva a pasar? ¿O me puedo asegurar de que no me vuelva a pasar? O no sé, ¿no? O sea, como en ese sentido sí creo que hay como un antes y un después, pero no tanto en términos del daño, o sea, como de vivir en el momento del agravio, sino esto que dice algún filósofo, que no sé quién es, no me importa quién es, pero que dice como somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Entonces como creo que el papel de víctima y esa pasividad que va inherente al papel de víctima, a mí es algo que me molesta un montón, y que creo que algo que a mí me ha sanado mucho precisamente es, por eso el episodio se llama así, ¿no? Que yo no soy la víctima de nadie, porque yo no soy pobrecita y yo no quiero compasión, ¿no? Ya me distrajo. Igual. Pero eso, ¿no? O sea, como que yo no soy pobrecita, yo no estoy buscando la compasión de nadie. Al contrario, ¿no? Pasó esto y estoy furiosa y voy a incendiar todo lo que yo tenga que incendiar y voy a transformar en mi vida todo lo que tenga que transformar. Pero entonces eso me pone en una situación de actividad, ¿no? Como de reacción, como de aprender a cuidarme, aprender de mí, qué me dice esto, cómo cuido mis relaciones, como, no sé, como que eso, a mí eso es lo que más me duele de bueno, no sé si es lo que más me duele, pero me molesta mucho esta onda de la pasividad y a mí me funcionó sobre todo en un momento muy preciso, como bueno, ¿y cómo me voy a mover de aquí, no? Porque sentarme a tejer y llorar como que no me hacía sentido.
Sí, siento, a ver si te estoy entendiendo, pero que de ahí también viene esta famosa frase de no soy víctima, soy sobreviviente, ¿no? Que es esta manera como de rechazar el término de víctima justo por todo lo que implica, que ya veníamos diciendo, y lo que implica pararte en el mundo y decir soy víctima de. Y entonces eso, como yo soy sobreviviente de la violencia, soy sobreviviente del cáncer, soy sobreviviente de, o sea, lo que sea que te esté atravesando en ese momento. Porque también siento que hay una parte muy difícil de cuando te nombras como víctima, entonces el mundo no puede dejar de verte más allá de tu historia de abuso, de tu historia de violencia. Y es como, no, soy muchas otras más cosas que me componen. Sí. No solo soy eso, ¿no? Claro, porque es... Por ejemplo, en algún momento de la vida, siendo más chica, yo pensaba como lo peor que te pueden hacer en la vida es violarte, ¿no? Porque te dejan viva y te dejan como con eso. O sea, me parecía peor una violación que un asesinato, ¿no? Claro, eso cayendo totalmente en la narrativa de como de que las víctimas quedan marcadas como reces de por vida, ¿no? Y que su vida gira alrededor de esa experiencia muy puntual. Como eso, como si toda la complejidad de una persona se redujera a un instante en el que ni siquiera hizo nada esa persona, sino que se le ejerció violencia, ¿no? O se abusó de esa persona o lo que sea. Pero, eso, ¿no? O sea, como el ser de una persona empieza a girar alrededor de una experiencia y todo lo demás se deslavara. Que aparte también son discursos... pues de pronto bien cómodos, ¿no? Porque entonces sí es lo peor que te puede pasar y pareciera que al nombrarlo así solo depende de ti. Y entonces justo, bueno, creo. Y entonces justo no, o sea, siento que esa frase que tú pensabas, o sea, obviamente la pensabas por algo, porque es de hecho sí lo que te dicen. Claro. Ay, no, es que lo peor que te puede pasar es que te violen. Ay, no, es que lo peor que te puede pasar. Y entonces sí, al decírtela, sí recae en ti. Es como, yo me tengo que cuidar de que esto no me pase. Y si me pasa, entonces es mi culpa. Y entonces no se crean las acciones que se necesitan para frenar la violencia, para impedir las violaciones, para... Sí. Y creo que también a eso me refería cuando decía, bueno, cuando el Estado y las ONGs se reapropian, que a ver, asterisco aquí, no quita... que si hay algo importante al trabajar y nombrar estos términos y al que haya leyes y al que sí, o sea, pero mientras eso está pasando también sucede lo otro, ¿no? Cuando se apropian de estos términos y entonces como que se deshilachan y también se despolitizan, ¿no? Y ya de nada sirve de hecho sí nombrarlos y reconocerlos porque se necesita mucho más allá que solo nombrarlos. Sí. Y tanto daño han hecho que justo de ahí se desprende el no, yo no soy una víctima, yo soy sobreviviente. Sí. Porque no me voy a colocar en tu narrativa de mierda que me pone a mí como una persona triste, como una persona vacía, como que me arrebatan. O sea, siento que lo jodido del término es que te arrebata. ¿Qué? ¿Esas son malas palabras? Sí, no importa. Lo te arrebata. Dañado del término. Es que te arrebata la vida, literal. Sí. O sea, te colocas solo en eso y ya. Y como que el resto del mundo decide que tú existes en función de eso que te pasó. Sí, y entonces tampoco hay formas de acompañar a las víctimas de una manera muchísimo más amena que solo sea me siento a escuchar tu historia, que a ver, obvio, juntas. Eso también es importante, o sea. No, claro, y es parte muchas veces del proceso, sí, ¿no? Pero no lo es todo, ¿no? Y siento que justo no se están generando las condiciones para acompañar a las víctimas desde lugares no se están generando en, valga la redundancia, en la generalidad, ¿no? Porque claro que a mí eso era una de las cosas que me sanan, o sea, como todas estas iniciativas que sobre todo tienen comunidades como para hacerle frente a su dolor y cómo se generan redes, o sea, a mí eso me sana un buen. Y ahí es donde me doy cuenta, es que da igual
la terminología y da igual cuántas leyes haya. O sea, a mí verdaderamente lo que me sanan son las redes de las personas que me están sosteniendo. Claro. Y que a veces vale muchísimo más que si se proceda una denuncia penal, ¿sabes? Sí. O sea, como que eso sí es muy bonito y además es es muy agridulce, ¿no? Como que tiene su parte bonita y por otro lado no debería de existir. Pero bueno, se me fue la idea. Yo en eso pensaba un poco, por ejemplo, en la ley Ingrid, ¿no? Que la ley Ingrid tiene que ver con la protección de los datos que se generan a partir de una escena de mucha violencia, porque lo que pasó con Ingrid Escamilla es que ella fue víctima de un feminicidio muy terrible, o sea, todos los feminicidios son violentos, pero además era como la violencia era muy brutal. Sí, brutal. Y se filtraron fotos, ¿no? De la escena. Que aparte ahí, perdón por la interrupción, o sea, no es de que, se filtraron, no, fueron funcionarios. O sea, funcionarios públicos le dieron las fotografías a la prensa como suelen hacer constantemente y la prensa sin una nula ética las publicó. Sí, claro. Y entonces eso generó, ¿no? Que si tú buscabas el nombre de Ingrid en Google, lo primero que te salían eran esas imágenes. Y a mí algo que me pareció hermoso que ocurrió a partir de eso, no es la ley Ingrid, que sí, que es importante que se haga y que de hecho no debería de ser necesaria porque son 2 pesos de madre y de 2 dedos de frente. Empatía. Pero lo que empezó a hacer la banda, las morras en general, en sus redes, sobre todo en Twitter y así, era subir fotos de flores, paisajes, de ilustraciones. que pienso en eso y pasó hace varios años, pero igual me dan ganas de llorar, ¿no? Poniendo el nombre de Ingrid para que cuando tú la buscaras saliera eso, ¿no? Y no cómo se la llevaron. Y como que siento que esa fue como una acción muy clara en la que ella ya no tenía la posibilidad de defenderse o de hacer algo con lo que le hicieron, pero como que la comunidad respondió a ese hecho tan atroz de violencia que no se detuvo en cuando la mataron y en cómo la mataron, sino en la revictimización que tenía que ver con mucha gente, ¿no? O sea, como que mucha gente estuvo involucrada en eso. Sí, y siento que eso para mí sí es muy sanador. O Sí. sea, como ver todas las manifestaciones, y no manifestaciones de protesta, sino las manifestaciones en las que eso surge, o sea, en que los cuidados surgen, como en que que el fue un acto de acompañamiento. cuidado, justo. Sí, aunque ella ya siento, no estaba. de cuidado y de acompañamiento y también de denuncia, porque justo pues en este mundo que no nos permite cuidarnos, pues Claro. cuando nos cuidamos también se están denunciando cosas, ¿no? O sea, cuando tú paras, no sé, en esto que te arrebata tanto, que te arrebata tiempo, que cuando tú paras tantito tu vida para publicar un dibujo o hacer un dibujo o lo que sea, también estás denunciando algo. O sea, como que publicar la foto de la flor o los paisajes también denunciaba que había una falla en el sistema social en el que vivimos que permite, que esas violencias se ejerzan, pero también en el sistema penal que filtra Bueno. y luego que se sostiene. O sea, sí es como que un Sí, entramado es una estructura ahí. muy grande que sostiene la violencia, Ujú. pero cómo te mueves por las grietas que tiene esa estructura, ¿no? O sea, creo que eso es lo que a mí Ujú. pues no sé si me emociona, pero lo que me parece... Conmueve. Ujú, Es conmovedor. ujú, sí. Ujú. ¿Tienes algún otro acto como, o sea, ya no hablamos de eso, pero las veces que te has sentido víctima de algo, ¿tienes algún acto que te haya parecido reparador o sanador? Sí, o sea, siento que en situaciones donde me he sentido víctima, que creo que tienen que ver con como sentir que no me pude defender en el momento, como que ha sido muy reparador y un poco de ahí lo que yo hice en la limpia, ¿no? En ese episodio en el que denuncié, fue no en sí misma la denuncia, sino que hacer eso a mí
me hizo sentir que sí me podía defender. Como que me hizo, o sea, más allá, porque yo no lo dije ni para que lo funaran, ni para que no le hablaran, ni para que lo lincharan, o sea, no tenía que ver con él. Lo que hicieran con él a mí me daba igual. Porque, bueno, aquí tenía que ver conmigo, ¿no? Y como con yo sentir que de hecho sí sabía cómo defenderme, y de hecho sí tenía la fuerza, y de hecho sí tenía los medios, y de hecho, entonces eso, como que en situaciones en las que yo me he sentido como imposibilitada para defenderme, recordarme o hacer cosas conmigo misma que me hagan saber que sí puedo, ¿no? Que sí sé hacerlo. ¿Tú? Yo como que siento que hay un punto, esto es súper personal, ¿no? Como cada historia de violencia es bien personal y como que jamás me atrevería justo a recomendarle a una víctima que haga algo. O sea, como que siento que lo que quieras hacer con tu historia, sí, pues está bien, literal, está bien, ¿no? Pero sí llegó un punto donde eso me hacía estar muy enojada. Y como que entiendo que el enojo es muy importante. Y también siento que es una narrativa que de pronto se sostiene desde los activismos de estar enojadas todo el tiempo. Pero para mí eso no era sostenible en mi vida. O sea, de verdad yo estaba muy cansada de estar enojada. Sí, el enojo es muy cansado. O sea, ya no podía más. Y como que soltar ese enojo y decir, bueno, ya no voy a estar enojada por esto. Siento que fue otra forma de soltar el no me voy a marcar con esto, ¿no? Y mejor sí que me dignifique la felicidad y la alegría, y como que siento que eso poco a poco te va devolviendo en mí la autonomía que a veces pierdes. Como la humanidad que... Y como la libertad también. Y bueno, yo para cerrar, como que otras cosas que me sanan, obviamente toda la gente que dedica su vida a buscar a las víctimas, a quienes ayudan a las víctimas, a quienes sostienen, a quienes cuidan a las víctimas, a quienes cuidan, como que sí es algo de lo que pocas veces se habla, pero es un trabajo que está ahí, que además cumple, y no debería de ser así, pero cumple varias ausencias. Y pues me parece horrible que exista, pero a la vez también muy sanador. Y sí, o sea, las veces que he tenido la oportunidad justo de estar cerca, no sé, de madres que buscan a sus hijos, o de colectivas que acompañan, o incluso de otras acciones que se generan a partir de la violencia, como que luego las podemos invitar, como Mujeres de la Tierra, que es un colectivo de mujeres. Ya las invitamos, mana. Un poco. La primera Fue como temporada. Nuestro 5º capítulo. Wow, con razón no me acordaba. Bueno, pues vayan a escucharlo. Pero sí, como hasta estas acciones como que a mí me sorprende mucho y me llena mucho como hay gente con la capacidad de cuidar y de amar y expandir ese amor a lugares donde hay dolores tan profundos. O sea, no, me es indescriptible, de verdad, no tengo palabras para describir como el agradecimiento, la admiración y el amor profundo que yo también veo en esos lugares. Y también siento, igual yo ya para cerrar, como que justo lo que hablábamos un poco en el episodio de las brujas, ¿no? O sea, como estos actos de alguna manera tienen la intención de enseñarle a las demás personas qué va a pasar si se comportan de cierta manera, son así, bla, 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 ¿no? Y entonces en un mundo en el que nos han enseñado a tener miedo, a estar tristes, a ser víctimas pasivas, a lo que sea, como que sí hay una frase que a lo mejor se ha hecho un poco trillada o no sé, pero esto que de nuestra venganza es ser felices, ¿no? En un mundo de terror y de mucha desolación, reír y justo amar un chingo y mucho. Bailar, perrear. Exacto, ¿no? O sea, como que también es muy revolucionario y es muy potente. Y no sé, eso, creo que se movieron un montón de cosas en este episodio, pero ya tenemos que terminarlo. Y nos gustaría leerles, si a ustedes les... Vamos a dejar nuestras redes por aquí en la pantalla.
Así que si solo nos están escuchando, vayan a vernos a YouTube. o a la O señal de obviamente a Capital Capital 21. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, amiga. Gracias a ti. Yo soy Aranza García. Yo soy Paula Maulén, gracias a la producción. Ya vamos a terminar. Bye. Adiós. Esto fue La Limpia. Gracias por asistir al ritual.